Crónicas alejandrinas, redescubriendo la historia. ¿Sabías que la historia no la cambiaron ideas, sino objetos? Una piedra que hizo hablar a los muertos. Un engranaje hundido que predecía eclipses. Un símbolo secreto que unificó imperios. Son cosas reales. Pequeñas. Pero lo cambiaron todo. Este vídeo recopila los primeros 10 sorts de la serie 20 objetos que cambiaron la historia. Para que puedas verlos todos juntos, como una sola historia. Si te apasiona el pasado, suscríbete a Crónicas Alejandrinas. Aquí, la historia, se toca. La piedra Rosetta. Estuvo enterrada por más de 1000 años hasta que un soldado la encontró. Egipto estaba lleno de jeroglíficos, pero nadie los entendía. Durante siglos, sus templos eran solo dibujos hermosos pero mudos. Hasta que en 1799, un soldado de Napoleón desenterró un bloque de piedra cubierto de 3 escrituras distintas: griego, demótico y jeroglífico. La piedra Rosetta no era solo arqueología, era un diccionario. Y un joven francés, Jean-François Champollion, dedicó su vida a descifrarlo, y cuando lo hizo, los muros de Egipto empezaron a hablar. Sacerdotes, reyes, batallas, rituales, todo volvió a la vida. La piedra había resucitado a una civilización entera. Y ese fue solo el primer objeto. El mecanismo de Anticitera. ¿Crees que la tecnología nació en el siglo XX? Lo encontraron entre clavos oxidados y ánforas rotas y no tenían idea de lo que estaban a punto de descubrir. A simple vista parecía un bloque corroído por el mar. Pero cuando lo limpiaron, apareció lo imposible: más de 30 engranajes de bronce, alineados con una precisión de relojería. Estaban ante una máquina de 2000 años de antigüedad. Una que podía predecir eclipses, calcular las fases de la luna y seguir los movimientos del sol y los planetas. El mecanismo de Anticitera no era solo tecnología griega. Era ingeniería adelantada a su tiempo. Tanto que pasaron más de 1000 años antes de que alguien volviera a construir algo parecido. Y mientras seguimos sin saber quién lo diseñó ni por qué, hay algo claro. La historia de la tecnología no empezó con la electricidad, empezó hace milenios. ¿Qué objeto te mostraré mañana? El Código de Hammurabi. Antes de la democracia, antes del derecho romano, alguien escribió la ley sobre piedra. Hace casi 4000 años, el rey Hammurabi mandó tallar en una estela de basalto todas las normas de su imperio. 282 leyes, escritas en cuneiforme, visibles para todos. Robo, asesinato, deudas, herencias, salarios, nada quedaba en manos del azar. Por primera vez, la justicia no dependía solo del rey. Ahora había un código. Una estructura. Una advertencia. Así se vive aquí. Así se castiga aquí. El Código de Hammurabi no solo organizó una ciudad, organizó la idea misma de civilización. Y aunque sus leyes hoy nos parezcan duras, su esencia sigue viva. La ley escrita, pública y conocida. El disco de Nebra. ¿Crees que los antiguos solo miraban el cielo para rezar? Hace más de 3600 años, alguien enterró un disco de metal en lo alto de una colina. Un objeto redondo, pesado, cubierto de símbolos dorados, un círculo grande, uno más pequeño, decenas de puntos, y algo que parecía un barco. Durante siglos, el cielo fue un misterio. Pero este objeto intentó descifrarlo. Buscaba patrones, órbitas, el momento exacto para sembrar. Porque con él, una civilización logró alinear su vida con el universo. No por fe, sino por conocimiento. Y cuando los arqueólogos lo desenterraron, entendieron que aquello no era arte. Era ciencia. El objeto se llama Disco de Nebra. Y es el mapa estelar más antiguo de Europa. Lo puedes ver en el Museo Estatal de Historia de Halle, Alemania. El arco de Arquímedes. ¿Y si te dijera que una sola frase permitió levantar imperios? Dicen que fue Arquímedes quien la pronunció. Dadme un punto de apoyo, y moveré el mundo.
Pero no era una metáfora. Era física pura. Imagina una tabla. Un fulcro y una carga. Con la distancia adecuada, un solo hombre puede levantar un bloque donde antes requería 10. Esa idea, la palanca, cambió todo. Construcciones, máquinas, armas, transporte. No hacía falta más fuerza. Hacía falta más inteligencia. Y mientras el músculo tenía límites, la mente, no. No es solo un objeto. Es un principio. Uno que sigue moviendo el mundo. La tablilla de Gilgamesh. ¿Crees que solo los libros modernos hablan de dioses, muerte y sentido de la vida? Hace más de 4000 años, alguien talló en arcilla la historia de un rey poderoso. Uno que vencía monstruos, desafiaba a los dioses, pero temía algo más que a la guerra. La muerte. Ese rey se llamó Gilgamesh. Y su viaje, en busca de la inmortalidad, es la primera gran epopeya escrita de la humanidad. Hay dolor, amistad, furia, gloria, y una pregunta que aún hoy nos persigue. ¿Qué queda de nosotros cuando morimos? La historia está escrita en tablillas de arcilla. Y aunque su idioma es antiguo, su verdad es eterna. Este objeto no es solo barro endurecido. Es la voz del ser humano, intentando entenderse a sí mismo. El papiro de Ebers. ¿Y si te dijera que hace 3000 años ya sabían cómo operar el corazón? En pleno Egipto faraónico, mientras se construían templos y pirámides, alguien escribía algo aún más valioso. Cómo curar el dolor de cabeza, heridas, quemaduras, enfermedades del corazón, del estómago. Todo estaba escrito en tinta negra sobre fibras de planta. Ese texto sobrevivió más de 3000 años. Y revela que los antiguos egipcios ya practicaban una forma avanzada de medicina. Diagnóstico, tratamiento y hasta cirugía. No era magia. Era conocimiento. Ese objeto se llama papiro de Ebers. Y es una de las obras médicas más antiguas que existen. La cruz de Constantino. ¿Y si un simple símbolo decidiera el destino de una civilización entera? En la víspera de una batalla que podía cambiar el rumbo de Roma, el emperador Constantino miró al cielo. Y vio una cruz. Según la leyenda, la acompañaba una frase. Con este signo vencerás. Al día siguiente, mandó pintar ese símbolo en los estandartes de su ejército. No era una cruz cualquiera. Era una señal de algo nuevo. Ganaron. Y desde ese momento, el cristianismo dejó de esconderse en catacumbas. Ya no era perseguido. Ahora marchaba con el imperio. La cruz de Constantino no hizo oficial una religión, pero sí la puso en el centro del poder. El alfabeto fenicio. ¿Te imaginas que todo lo que lees venga de un solo alfabeto, inventado hace 3000 años? No tenía muchas letras. Solo unas pocas. Pero con ellas, los fenicios podían escribir casi cualquier sonido. Ya no necesitaban cientos de símbolos. Solo necesitaban combinar signos simples, como un código. Ese cambio lo transformó todo. El comercio se aceleró. Las ideas viajaron. Las culturas empezaron a registrar su historia con rapidez. Y ese sistema se copió. Primero por los griegos. Luego por los romanos. Y de ahí, a nosotros. No era de piedra ni de metal. Era invisible, pero eterno. Ese objeto es el alfabeto fenicio. El crismón de Chirro. ¿Puede un simple símbolo cambiar la fe de millones? En el siglo IV, mientras el cristianismo aún era joven, alguien empezó a grabar 2 letras griegas en paredes, monedas y escudos. Una especie de firma. Críptica. Poderosa. Una X sobrepuesta a una P. No decía Cristo. No decía nada. Pero lo decía todo. Era un código que solo los creyentes entendían. Y al expandirse el imperio, también lo hizo ese símbolo. No era arte. Era identidad. Ese signo se llama crismón de Chirro. Y fue la primera imagen que unificó una fe.
Ahora ya conoces los primeros 10 objetos que han hecho a la humanidad lo que es hoy. 10 objetos. 10 momentos. 10 decisiones que se transmitieron en piedra, metal, arcilla y símbolos. Y aún quedan 10 más. 10 que nos llevarán de la imprenta a la luna. Del papel al microchip. Así que si no quieres perderte cómo sigue esta historia, suscríbete a Crónicas Alejandrinas. Y activa la campana.